Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Osip Mandelstam. Este poeta ruso también se ha traducido su nombre al español como Osip Mandelstam. Este poeta ruso nació en Varsovia cuando era parte del Imperio Ruso el 14 de enero de 1891 y murió en Vladivostok, Unión Soviética, el 27 de diciembre de 1938, con 46 años. Fue un poeta ruso de origen judío-polaco, miembro de la corriente acmeísta. Recordemos que el movimiento literario, el acmeísmo, particular de Rusia, nació en la década de 1910. Su denominación proviene del griego acme, es decir, apogeo, cumbre, pero también madurez. Fue adoptada por varios Gumilyov, Gorodetsky y Ana Akhmatova, que la hemos nombrado en nuestro poema diario, y Osip Mandelstam, que estamos hablando de él en estos momentos. Osip Mandelstam fue se inició como poeta militando en este movimiento y evolucionó con el tiempo hacia posiciones muy personales, síntesis del simbolismo, el futurismo y el acmeísmo. Fue denunciado y arrestado en 1934 por recitar en una reunión un poema contra Stalin, al que alude como el montañés del Kremlin. Uno de los presentes en esa reunión anotó los versos y lo denunció. Los versos más o menos decían así, que era solamente una balada, una rima que no tenía ninguna importancia. Vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita, quejosa, al montañés del Kremlin. Esto fue lo que hizo y por eso fue denunciado y arrestado. Como consecuencia de esta denuncia fue condenado a 3 años de destierro en los Urales tras la intervención personal de Stalin, que interrogó a su vez a Boris Pasternak sobre la excelencia de Mandelstam como escritor. Y por eso, ante los elogios de Pasternak, Stalin decidió que no lo ejecutaran, que lo mandaran al destierro. Este primer destierro de 3 años lo hizo con su mujer. Fueron desterrados a Voronezh. Nikolai Bukharin, otro de los grandes compañeros de Lenin de la primera hora de la revolución bolchevique y miembro del gobierno, Nikolai Bukharin, intercedió personalmente ante Stalin para que le permitiera cumplir la condena en ese pueblo de Voronezh junto a su mujer. La, la historia es implacable. Poco después de que, poco después, este Bukharin fue ejecutado por Stalin en marzo del 38. Mandelstam sufrió un nuevo arresto el 3 de mayo de 1938 y recibió una condena de 5 años, esta vez deportado sin su mujer a Kolyma,
un pueblo en la Siberia y murió en un campo de tránsito cuando iban en dirección a Kolyma el 27 de diciembre de 1938. Fue completamente rehabilitado su memoria a título póstumo en 1987 con la perestroika y la glasnost. Pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Después, después de que se lo exonerara en 1956, en 1956 se lo declaró inocente. Durante el deshielo de Khrushchev de las acusaciones de 1938, o sea que se lo declaró inocente post-mortem. Una frase de Osip Mandelstam dice: no hay que quejarse. Este es el único país que respeta la poesía. Matan por ella. En ningún otro lugar ocurre eso. Así era Osip Mandelstam. Tenemos aquí unas palabras que vamos a ver si podemos en muy pocos minutos hablar sobre los gulags, sobre los campos de exterminio rusos. Dice Anne Applebaum en su libro Gulag, Historia de los campos de concentración soviéticos. Anne Applebaum es periodista, historiadora y columnista estadounidense especializada en comunismo y desarrollo de la sociedad civil en Europa del Este y la Unión Soviética. Nacida en el 1964. Su libro del 2012, Gulag, Historia de los campos de concentración soviéticos, que se lo puede encontrar en Penguin Random House, grupo editorial de España. La filial de España lo publicó en castellano, lógico. Dice Anne Applebaum: aunque este es un libro sobre los campos de concentración soviéticos, no es posible considerarlos como un fenómeno aislado. El Gulag surgió y se desarrolló en un momento y en un lugar determinados, en conjunción con otros episodios y en tres contextos definidos. Hablando con propiedad, el Gulag pertenece a la historia de la Unión Soviética, a la historia universal y a la historia rusa de las prisiones y el destierro, y al particular clima intelectual de la Europa continental a mediados del siglo XX, que también creó los campos de concentración nazis en Alemania. Al decir pertenece a la historia de la Unión Soviética, quiero decir algo muy específico. El Gulag no surgió ya formado de la nada, sino que, por el contrario, reflejó el nivel general de la sociedad que lo rodeaba. Si los campos eran mugrientos, los guardias brutales, los equipos de trabajo negligentes, era en parte porque la mugre, la brutalidad y la desidia abundaban en otras esferas de la vida. Espera, Maki, estoy con Maki aquí. Si la vida en los campos era horrible, insoportable, inhumana, si la tasa de mortalidad era alta, tampoco era sorprendente. En ciertos periodos, la vida en la Unión Soviética fue horrible, insoportable, inhumana, y la tasa de mortalidad era tan alta fuera de los campos como en su interior. No es ciertamente una coincidencia tampoco que los primeros campos soviéticos fueran instaurados inmediatamente después de la sangre, la violencia y el caos de la Revolución Rusa de 1918. Durante la Revolución, el terror subsiguiente y la posterior guerra civil, a muchos en Rusia les parecía como si la civilización hubiera sufrido una fractura permanente. La pena de muerte se aplicaba arbitrariamente
ha escrito el historiador Richard Pipes, se fusilaba a las personas sin ninguna razón y se las ponía en libertad también caprichosamente. A partir de 1917, el sistema de valores de la sociedad experimentó una mutación. La riqueza y la experiencia acumuladas durante una vida eran un lastre. El robo recibió el nombre de nacionalización. El asesinato se convirtió en una parte aceptada de la lucha por la dictadura del proletariado. En esta atmósfera, el encarcelamiento inicial de miles de personas, ordenado por Lenin, Vladimir Ilich Lenin, el comandante de la revolución, simplemente debido a su antigua riqueza o sus títulos nobiliarios, apenas parecía extraño o fuera de lugar. Esto es lo que dice Anne Applebaum en su libro Gulag, Historia de los campos de concentración soviéticos. Vamos a leer una relación de Nadiezhda Mandelstam, esposa de Osip Mandelstam. Vivió en la URSS una odisea digna de Fahrenheit 451, la película. Estoy citando un artículo de La Vanguardia, el periódico español de Barcelona, del 5 de junio del 2020, escrito por Domingo Marchena, a propósito de un libro de Nadiezhda Mandelstam titulado Contra toda esperanza, ediciones Acantilado. Las memorias de Nadiezhda Mandelstam, 1899-1980. Vivió la mujer y viuda de nuestro poeta Osip Mandelstam. Nadiezhda relata en su libro que memorizó los poemas de su marido para que no se los tragara la noche y para que Stalin, que lo proscribió y lo condenó al olvido, no se saliera con la suya. Contra toda esperanza, este libro de ella arranca una madrugada de mayo de 1934, cuando 3 policías irrumpen en casa de Mandelstam, en Moscú, en busca de no se sabía qué. Tampoco importaba mucho, cualquier cosa servía. En esta época se hizo célebre una expresión entre la policía secreta soviética: dadnos al hombre, que la acusación ya la encontraremos nosotros. Osip Mandelstam llevaba tiempo en el punto de mira. El escritor se cavó su propia fosa en un acto íntimo en mayo del 33, cuando declamó unos versos cómicos contra el ogro del Kremlin en una reunión. El autor pagó un precio muy alto por esta imprudente composición. En noviembre del 34 fue condenado a 3 años de destierro por terrorismo. Lo deportaron a Cherdín primero y más tarde a Vorónezh, que es lo que habíamos hablado. Su mujer lo acompañó, aunque no entendía cómo alguien podía ser juzgado por un poema que no se había publicado ni leído en público, sino en una reunión particular y ante un grupo reducido de amigos. Y lo peor es que uno de ellos tuvo que ser el delator. Cuando el matrimonio, continúa el libro de Nadiezhda Mandelstam, cuando el matrimonio cumplió su condena de 3 años, tuvieron un breve paréntesis de tranquilidad, rápidamente roto por una nueva detención. Esto lo dice el periodista de La Vanguardia del 5 de junio del 2020 sobre el libro de Nadiezhda Mandelstam, Contra toda esperanza, las memorias de Nadiezhda Mandelstam.
En mayo de 1938, Osip volvió a ser condenado, esta vez a 5 años de reeducación en Kolimá, en la Siberia, y sin su esposa. En mayo de 1938 partió hacia el noreste, solo y asustado. Le esperaban unas tierras donde el invierno supera fácilmente los 50 grados bajo cero. Osip Mandelstam tuvo menos suerte que los demás. Murió antes incluso de llegar, mientras esperaba en un campo de tránsito cerca de Vladivostok el 27 de diciembre de 1938 con 46 años. Vamos a leer un poema de Osip Mandelstam titulado, un momento, a ver si puedo encontrar, si puedo encontrar la cabecera de esto que les acabo de nombrar. El poema se titula, con su primer verso, No escuché los cuentos, y dice así. No escuché los cuentos de Ossian, ni probé el antiguo vino. ¿Por qué se me aparece en el claro del bosque y la sangrante luna de Escocia? Y el contrapunto del arpa y el cuervo me suena en el silencio maldito. Con el viento agitando las bufandas, pendones de guerreros fulguran con la luna. He recibido una bendita herencia, los sueños errantes de extraños cantores, el parentesco y la aburrida vecindad nosotros despreciamos libremente. Y puede suceder más de un tesoro saltando a los nietos, pase a los bisnietos, y de nuevo el escaldo componga esa canción extraña y la interprete como si fuera propia. Osip Mandelstam, tu vida dentro de ese caos terrible y sangriento de la Revolución Soviética. Tus poemas cultos aludiendo a las antiguas sagas nórdicas y a Grecia todavía están gracias a tu mujer que los pudo resguardar de la destrucción del bolchevismo y del comunismo. Vamos a ver algunas imágenes que tengo aquí de joven Osip Mandelstam. Su mujer Nadiezhda Mandelstam en una foto, es muy posible que de esa época también. La ficha de deportado a Siberia, Mandelstam. Un monumento con todos los represaliados en el lugar donde estuvo la primer prisión, el primer lugar donde donde lo enviaron 3 años. Una foto del mismo tiempo de los campos de Siberia. Y un monumento en una ciudad rusa a Osip Mandelstam. Un minuto de poesía puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo también, y construir un mundo para todos mejor, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Gracias amigos por ver este programa. Hasta la próxima.